En el capítulo anterior pasó algo que realmente a mí me asombra muchísimo, que tiene Catamarca, la provincia de Catamarca en Argentina, una particularidad que no he visto nunca. De venir del desierto, de varios días del desierto, donde en algunos lugares es solo arena y en otros una vegetación seca y rala, con un clima muy caluroso, típico de este tipo de geografías desérticas, ¿no? Uno llega a la cuesta del Portezuelo y la sube, son 20 kilómetros de subida, como ya han visto también, como dije recién en el capítulo anterior a este. Y sale a un lugar que se contrasta de una forma tremenda, de 180 grados. Logramos subir la cuesta, gorda. Cambio en el tipo de aire, en la humedad, en la vegetación. Simplemente subiendo la cuesta o bajando la cuesta cambia radicalmente la situación del clima y el paisaje. Entra un solo arroyo, río o curso de agua. Así que esto es un verdadero lujo. Es un lujo. Pero acá no podés pasar. ¿Vos decís que no? No, no sé. Yo creo Podés que pasar sí. por otro. Bueno, pasá y mirá, ya tenemos, acá al frente. Sí, yo creo que sí que vamos a pasar. Sí, sí, es sí. un lujo esto. Mirá qué hermoso que es. Uy, se me paró el otro. Esto es un lujo, total. ¿Dónde agarró? ¿A la derecha o a la izquierda? Pará. ¿Eh? Sí, porque acá tenés banquito. Qué hermoso esto. Si le gusta Tito Córdoba, ¿para qué salen de Córdoba? Dice. Y nada, pero después de 6 días en el desierto, vale la pena tomar un poquito de un picnic al lado de un arroyo, ¿o no? Vale la pena. Qué hermoso. Ankin Cedar. Chocolate, avena y cacao. La señora atacó el pururú. Estos son Frutos secos. frutos secos. Acá hay tostadas y más gramix. ¿Y esto qué es? Tostada. Más Y tostada. galleta. Y galletas salvadas. De salvado. O sea, bien sanos somos, ¿no? Ponele. Bueno, a veces. Y este es el auto que nos acompaña el miércoles. Capaz que hay acá, ¿no? Bueno, después de 5 años volvemos a Casti. Con otro objetivo, ¿no? Esa época era otra época del año. Buscar las tunitas, ¿no? Las pinturas rupestres. Pero esta época es una época que hace demasiado calor para eso. A ver qué hay acá. Un refugio de alta montaña. Ah, pero mira, esto está con cemento y hierro. Y tiene como una onda de refugio. Sí. Y lo han usado de baño, me parece. San Marcos, a más de las 11 de la noche, un día jueves, no sabíamos si íbamos a encontrar dónde comer, conseguimos dónde comer, también conseguimos un alojamiento cerca de la plaza, en un lugar céntrico, y creo que nos vamos a quedar 2 días acá. Como siempre en este viaje hemos tenido una suerte increíble, porque realmente pensamos en un momento que no íbamos a quedar sin tener dónde ir. Festejando, ¿no? ¿O no? No, si a mí me hablas, sí. Si está dormida, pobre ya. Bueno, gente, ahí va. Y después vienen ravioles con canelones. Yo canelones de verdura y pollo. ¿Vos? Y yo ravioles. ¿Qué va a ser?
Fíjate cómo está fresca la verdura. Hoy hace mucho calor, pero nos vamos a ir al río. ¿O no, mi amor? Vamos a hacer un sacrificio, ¿vio? Al río Quilpo. Vamos a hacer un sacrificio. Pero ahora compramos víveres para poder tener en la cabaña. Qué vida de mierda. Compramos para hacer ensaladita. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Sí. ¿Hasta qué hora están? No hay problema. Gracias. En todo momento. Gracias. Si se queda hasta el otro día y se le cobra cambio, pero si no, pues... Claro. Muchas Dale, gracias. gracias, hermano. Chao. Hola. Muy simpático el hombre, la verdad. Podés acampar acá, dijo, ¿no? Sí, dijo que sí, que sí quería. A ver, ¿dónde vamos? ¿Para allá? Ahí. Para usted más cerca del río. Sí, más cerca del río. Para allá no, ¿no? Yo no sé cómo será esto. Yo tampoco sé cómo será esto. O para allá, para el otro costado. No sé. No, para acá, mira. ¿Cómo será esto? Esto es... Por ahí. Mira, ahí hay una mesita. Bueno, vamos a meter en la agüita. La verdad que después de todo este viaje viene bien. ¿No? Sí. Estamos sufriendo mucho, amigos. Esto ha sido un viaje terrible. Bueno, hemos pasado calor en serio, ¿eh? No, sí. En serio hemos pasado Sí, calor. mucho calor. Hemos hecho muchos miles de kilómetros. Muchos kilómetros y mucho Sí, calor. en medio de las dunas. Y ahora recién ahora podemos disfrutar del río. Y Suni está contenta, ¿eh? ¿Está contenta? Sí, porque es fresquita. Y nos vamos a quedar unos días acá, ya decidimos. Sí. Y luego se termina. Luego se termina, sí. Sí, ya. Sí. Hasta hoy es viernes. Hoy es viernes. ¿Qué viernes? Mañana sábado y el domingo, si Dios quiere, nos vamos. Volvemos. Volvemos, si Dios Sí. quiere. Ahora, lo bueno es que nuestra casa, o sea, la falda, está muy cerca de acá. Es más, nosotros venimos siempre acá. Y nos venimos de la falda acá a tomar un café. Claro, muchas veces venimos a tomar un café y volvemos. Pero Volvemos. también hemos hecho grandes videos, porque ahora estamos de turistas, pero otras veces, ¿no? Hacemos videos salvajes, ¿no? Por ejemplo, uno que le dejamos acá, cuando fuimos a hacer el camino de los hippies. O cuando, río arriba, yo vine solo a ver a Freddy, el ermitaño del río Quilpo, que este río es mucho más arriba. Que se los dejo el video acá. Así que, gente, ¿qué más se puede pedir? ¿Algunas palabras para la gente? ¿Para este lugar tan fresco? Vengan, que está muy lindo. Sí, 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 sí. Es hermoso. O sea, el camping municipal del río Quilpo, en San Marcos Sierras. Cuesta poco y la verdad que se puede acampar también. Está muy bueno. Está filmando. Y muy buen año 2023.